sino que algunos de los niños han querido subirse al coche junto con él y ahí están acompañándoles en este recorrido. Además de ir bendiciendo, saludando a uno, a otro, le acercan estos niños con los cuales una caricia, es decir, la ternura de estos visitantes y el Papa que se presta a ello. Pues va así recorriendo porque dentro de minutos pues el Papa tendrá la audiencia general del miércoles, como hace siempre, en estos miércoles en los que hace una catequesis. Y sabemos que a estas catequesis asisten peregrinos de todo el mundo, de todas las edades, de todas las denominaciones, las culturas, no sé cómo deciros, pero es la audiencia más general, más completa, diría yo, que concede el Papa, porque aquí hasta los peregrinos que están por allí conociendo Roma, pues no quieren perderse esta cita con el Papa Francisco. Y los grupos se distribuyen en lenguas, porque diréis cómo se entenderá el Papa, sabemos que habla su lengua natal y el español y el italiano correctamente, pero pues no hay problema. Los peregrinos se dividen por lenguas y escucharemos hoy el francés, el inglés, el alemán, el polaco, el árabe y el portugués, además de la lengua española, claro. De esta manera, cada uno, pues sea del país que sea, puede entender el mensaje que el Papa les quiere dejar en esta mañana. Y yo creo que para cada uno es un mensaje pues incisivo, inolvidable de esta visita que hacen al corazón de la Iglesia. El Papa, como vemos, está subiendo hasta esta zona donde se prepara todo para la audiencia. Y mientras recorre, a su derecha se encuentran estos obispos que son los que han acompañado a muchos fieles de sus diócesis. Y luego en el fondo va a encontrarse ahora con los, digamos, presentadores, locutores de cada lengua. Cada uno de ellos les presentará a todos los peregrinos que hay en la plaza. Que si el de lengua inglesa, pues que si vienen de Estados Unidos, de China, de Canadá, de Filipinas, de todos los países donde se habla inglés, pues le dirá quiénes son estos peregrinos de lengua inglesa. Lo mismo que el de Alemania, pues el de lengua alemana, perdón, le dirá al Papa si ese día hay peregrinos de Austria, de Suiza, que de lengua alemana, y los mismos de Alemania. Pues este es un poco, digamos, lo que va sucediendo en estas catequesis. El Papa está hablando de los hechos de los apóstoles y nos está haciendo conocerlo o reflexionar sobre ellos. Ahora él mismo dará comienzo a esta audiencia con la señal de la cruz y luego el saludo litúrgico. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Pues Dagli Atti degli Apostoli. Un pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Mentre Saulo era Sucedió in viaggio e que stava per mientras avvicinarsi a Damasco, Pablo, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e acercándose a Damasco, udì una voce che gli diceva: escuchó una voz que le decía con una inmensa luz que venía del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió: ¿quién eres, oh Señor? Y él le dijo: Io sono Gesù, yo soy Jesús, el que tú persigues. Ma tu alzati ed Pero tú entra nella città, levántate y e ti entra en sarà la ciudad, detto ciò che devi fare. y ahí sabrás Parola lo que di tienes Dio. que hacer. Pues este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, pues nos refiere el encuentro de Saulo
Entonces Saulo, no hablamos de Pablo todavía, que se encuentra con Jesús en la mitad del camino a Damasco. Pues lo escucharemos cómo se desarrolla todo esto. Lo estamos escuchando en lengua francesa. Llegará el momento también del español, en que podremos escucharlo en español. Pues hoy el Papa se ve que ha tomado este pasaje de la conversión de Pablo para inspirarse en la catequesis de hoy. Porque en la catequesis pasada el Papa se ha centrado en el Espíritu Santo, que es el protagonista de la evangelización. El Papa oró en este mes misionero extraordinario para que el Espíritu Santo haga de los bautizados hombres y mujeres que anuncian el Evangelio no para atraer a los demás a sí mismos, sino a Cristo, para que sepan hacer espacio a la acción de Dios. El Papa nos decía el miércoles anterior que no basta leer la Escritura. Es necesario comprender su significado, recurrir al Espíritu Santo. Esto porque el Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización, tal como aseguró el Papa en la catequesis del miércoles 2 de octubre. Después del martirio de Esteban, se desató en Jerusalén una violenta persecución contra la iglesia, los cristianos, y muchos se tuvieron que ir de la ciudad y se dispersaron por Judea y Samaria. Ahora, esta persecución, en lugar de detener la evangelización, la impulsó mucho más. Y así observamos en el testimonio de Felipe, que fue a evangelizar la ciudad de Samaria, donde el anuncio de la palabra estaba acompañado por muchos signos de curaciones y liberación. Escuchemos ahora este pasaje de los Hechos de los Apóstoles en lengua española. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Sucedió que Saulo, yendo de camino y estando cerca ya de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Palabra de Dios. Pues mientras nosotros volvemos a Samaria, encontramos a Felipe, que anuncia la palabra de Dios. Y fue durante esa misión que el Espíritu Santo lleva a Felipe a encontrar a un extranjero que se dirige a su tierra, un alto funcionario de la reina, un etíope, eunuco y prosélito judío, un extranjero con el corazón abierto a Dios, que leía el pergamino del profeta Isaías. Felipe se acerca a la carroza y le pregunta: ¿comprendes lo que estás leyendo? Y el etíope responde: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Aquel hombre poderoso pero humilde, explicaba el Papa el otro día, reconoce que necesita ser guiado para comprender la palabra de Dios. Y es precisamente aquí donde el Papa centró su catequesis. No basta con leer la Escritura, lo repitió varias veces. Es necesario comprender su significado, entrar en la palabra de Dios, estar dispuestos a ir más allá de los propios límites para encontrar a Dios y conformarse a Cristo, que es la palabra viva del Padre. El Papa decía que el encuentro con Felipe impulsó al etíope a pedirle el bautismo y al recibirlo lo convirtió en un hombre nuevo y lo marcó con el sello de la alegría del Espíritu Santo, fuente de esperanza para su camino.
El Espíritu Santo, protagonista de la evangelización, es quien empujó a Felipe a ir al desierto para encontrar a este hombre. Y fue también el Espíritu Santo, decía el Papa Francisco, que lo envía a hacer otra cosa. El protagonista de la evangelización, pues, es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el signo de que tú, cristiano, eres un evangelizador? Preguntó Francisco. La alegría. También en el martirio. Y Felipe, lleno de alegría, fue a otra parte a predicar el Evangelio. Es lo que nos dicen las Escrituras. La persecución, en lugar de apagar el fuego de la evangelización, lo alimentó aún más. Invitó a pedir el Papa, al final, a pedir al Señor que conceda por su intercesión el don de su Espíritu Santo para que haga de todos nosotros los bautizados anunciadores valientes del Evangelio, dando cabida en nuestra vida a la acción de Dios. Escuchemos ahora al Papa qué nos quiere decir. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. A partir del episodio de la persecución de Esteban, aparece una figura que junto a la de Pedro es la que está más presente e incisiva en los Hechos de los Apóstoles. La de un joven llamado Saulo. Es descrito al comienzo, es uno que quiere destruir la iglesia, que había estado detrás de la muerte de Esteban. Después será el instrumento elegido por Dios para anunciar el Evangelio. Con la autorización del sumo sacerdote, Saulo va a la caza de los cristianos y los captura. Vosotros, que venís algunos de pueblos que han sido perseguidos por las dictaduras, vosotros comprendéis bien qué significa ir a cazar a la gente y capturarla. Así hacía Saulo. Y esto lo hace pensando que él sirve a la ley del Señor. Dice Lucas que Saulo amenazaba siempre contra los discípulos del Señor. En él hay un soplo de muerte, no de vida. El joven Saulo es retratado como un intransigente, uno que manifiesta intolerancia hacia quien piensa diferente que él, absolutiza la propia identidad política o religiosa y lleva al otro a transformarlo en un enemigo para combatir. Es un ideólogo. Para él, la religión era una ideología religiosa, ideología social, ideología política. Solo después de haber sido transformado por Cristo, entonces enseñará que la verdadera batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra el dominador de este mundo tenebroso con el espíritu del mal. Enseñará que no se deben combatir a las personas, sino al mal que inspira sus acciones. La condición rabiosa, porque Saulo era rabioso. La condición rabiosa y conflictual de Saulo invita a alguno a interrogarse. ¿Cómo vivo mi vida de fe? ¿Voy al encuentro de los demás o solo contra los demás? ¿Pertenezco a la Iglesia universal? Buenos, malos, todos, o tengo una ideología selectiva. ¿Adoro a Dios o adoro las fórmulas dogmáticas? ¿Cómo es mi vida religiosa? La fe en Dios que profeso me hace amigo u hostil hacia quien es diferente que yo.
Lucas relata que mientras Saulo intenta perseguir la comunidad cristiana, el Señor sigue su camino para tocarle el corazón y convertirlo así. Es el método del Señor, tocar el corazón. Y de frente a la iniciativa que se manifiesta Saulo en el camino de Damasco, durante 3 veces relatado esto en el libro de los Hechos, a través del binomio luz y voz, típico de la teofanía, el resucitado le aparece a Saulo y va contra su furia fratricida y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí el resucitado manifiesta su ser una sola cosa con cuantos creen en él. Golpear a un miembro de la iglesia es golpear al mismo Cristo. Incluso aquellos que son ideólogos, que quieren la pureza de la iglesia, entre comillas. La voz de Jesús le dice a Saulo: levántate y entra en la ciudad. Y ahí te dirán lo que tienes que hacer. Una vez en pie, Saulo no ve nada, se ha quedado ciego. Y de hombre fuerte, autoritario, se convierte en débil, necesitado, depende de los demás porque no ve. La luz de Cristo lo ha cegado y lo ha vuelto ciego, y aparece exteriormente lo que era su realidad interior, su ceguera de frente a la luz de Cristo. Y de este cuerpo a cuerpo, entre Saulo y el resucitado, el Señor Jesús resucitado, aquí comienza el camino de una manifestación que da la Pascua de Saulo, el pasaje de la muerte a la vida. Lo que primero era gloria, ahora es basura, para buscar el verdadero beneficio de Cristo en su vida. Pablo recibe el bautismo. El bautismo sella en Saulo, como en cada uno de nosotros, el comienzo de una vida nueva, y es acompañado por una mirada nueva sobre Dios, sobre sí mismo y sobre los demás, que de enemigos se convierten en hermanos en Cristo. Pidamos al Padre que haga experimentar también a nosotros, como a Saulo, el impacto de su amor, que solo puede hacer de un corazón de piedra un corazón de carne, capaz de acoger en sí los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Muchas gracias. Pues una maravillosa catequesis del Papa Francisco de la conversión de Saulo, que tras el bautismo es este Pablo que de ahí en más pasa de la muerte a la vida, se transforma en este hombre nuevo que es capaz de llevar al resucitado, de vivir esta Pascua permanente, de llevar el Evangelio a los demás. Pues aquí el Papa centra su catequesis. Ahora mismo, en lengua francesa, intentarán hacer una síntesis, un resumen de lo que el Papa acaba de mencionar. Y mientras nosotros os contamos un poquito, porque llegará también la traducción de la lengua española, no os preocupéis. Y os contamos el fin de semana del Papa, que ha sido un fin de semana ajetreado, fructuoso, llenos de acontecimientos, de eventos, muy empeñativos, porque el sábado el Papa ha creado 13 nuevos cardenales y el domingo estaba la apertura del sínodo para la Amazonía. Pues el Papa creó 13 nuevos cardenales.
Entre ellos, entre estos 13, había 2 españoles, Miguel Ángel Ayuso Guillot, el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, un español de 67 años, y luego estaba otro arzobispo, el de Rabat, de 67 años también, el arzobispo de Marruecos, de Rabat, Cristóbal López Romero. Este nuevo cardenal también es español, de Almería, mientras que Ayuso Guillot, de Sevilla. De los nuevos cardenales, 10 son electores y podrán participar en el futuro cónclave del que saldrá elegido el sucesor del Papa Francisco. Saludo cordialmente. Saludo a los peregrinos de lengua francesa, en particular a los de Haití, Burkina Faso, Suiza y Francia. Pidamos al Padre, siguiendo a Pablo, que nos enseñe a no combatir a las personas, sino el mal que les inspira. No ir los unos contra los otros, sino querer encontrarlos. Que Dios os bendiga. Y ahora se traducirá lo que el Papa ha dicho. Os decía de estos nuevos cardenales que luego de el Papa y los neocardenales se trasladaron en una furgoneta hasta el monasterio en el que reside Benedicto XVI, que está situado dentro de los muros de la Ciudad del Vaticano. Y después de un breve saludo en el que ha recordado a los nuevos cardenales el valor de la fidelidad al Papa, Benedicto XVI junto con el Papa Francisco los han bendecido. Y al final, luego estos 13 cardenales se trasladaron al aula Pablo VI y al Palacio Apostólico para las visitas de cortesía, donde recibió a su familia, a sus amigos. Y mientras que el Papa Francisco regresó a la casa de Santa Marta. Desde la renuncia de Benedicto XVI como pontífice se ha convertido ya en una tradición que los nuevos cardenales acudan junto con el Papa Francisco a visitarlo a su residencia, donde intercambian unas breves palabras y reciben su bendición. Pero yo creo que los que han seguido el día sábado esta retransmisión que hemos hecho por 13 no se han perdido ni un detalle de este evento. Por otro lado, el domingo se ha dado inicio a los trabajos del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica y el Santo Padre, hablando espontáneamente, dijo que hay que dejar que el Espíritu Santo se exprese a ellos. Les dio la bienvenida a los presentes y les agradeció el trabajo de preparación. Y hablando espontáneamente en nuestro idioma, comenzó afirmando que el Sínodo para la Amazonía podemos decir que tiene 4 dimensiones: la dimensión pastoral, la dimensión cultural, la dimensión social y la dimensión ecológica. La dimensión pastoral es la esencial por ser la que abarca todo. Nos acercamos con corazón cristiano, siguió el Papa diciendo, y vemos la realidad de Amazonía con ojos de discípulo para comprenderla e interpretarla con ojos de discípulo. Nos acercamos a los pueblos amazónicos en puntas de pie, respetando su historia, sus culturas, su estilo de vivir, en el sentido etimológico de la palabra, no en el sentido social que tantas veces les damos. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa que están presentes en esta audiencia, especialmente a los grupos que vienen de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Nigeria, Uganda, Belice, Australia, Indonesia, Malasia, Corea, Estados Unidos de América. Sobre vosotros y vuestras familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga.
Este ha sido el saludo del Papa Francisco para los peregrinos de lengua inglesa que también han tenido su síntesis de catequesis. Nos falta ahora el tercer grupo, que es el de lengua alemana. Pero no nos adelantemos, sigamos con nuestro sínodo de obispos. ¿Qué más ha dicho el Papa Francisco el domingo? Ha dicho que nos tenemos que acercar, decíamos, a los pueblos amazónicos en puntas de pie. A veces dice, les damos porque los pueblos poseen entidad propia, todos los pueblos poseen una sabiduría propia, conciencia de sí. Los pueblos tienen un sentir, una manera de ver la realidad, una historia, y tienden a ser protagonistas de su propia historia con estas cosas, con estas cualidades. El Papa dijo además, y nos acercamos ajenos a colonizaciones ideológicas que destruyen o reducen la idiosincrasia de los pueblos. Hoy es tan común esto de las colonizaciones ideológicas. No hemos venido aquí a inventar programas de desarrollo social o de custodia de cultura de tipo museo o de acciones pastorales con el mismo estilo no contemplativo con el que se están llevando adelante las acciones de signo contrario, la deforestación, uniformización, explotación. Ellos también hacen programas que no respetan la poesía, la realidad de los pueblos que es soberana. Y el Papa, por otra parte, les explicó qué significa el sínodo. El sínodo es caminar juntos, prosiguió, bajo la inspiración y la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el actor principal del sínodo. Por favor, no lo echemos de la sala. Se hicieron consultas, se discutieron en las conferencias episcopales, en el Consejo Presinodal. Se elaboró el instrumento Labori de trabajo, el instrumento de trabajo, pero como saben es un texto destinado a ser destruido, porque de ahí es como el punto de partida para que el Espíritu, lo que Él va a hacer en nosotros, ahora caminar nosotros bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora hay que dejar que el Espíritu Santo se exprese en esta asamblea, se exprese entre nosotros, se exprese con nosotros, a través de nosotros y se exprese pese a nosotros, pese a nuestra resistencia, que es normal que las haya, porque la vida del cristiano es así. Hacia el final, el Papa Bergoglio pidió a los participantes de este sínodo que se rece mucho, que se reflexione, dialogue y escuche con humildad, sabiendo que ninguno sabe todo, y que hablen con coraje, con parresía, aunque tenga que pasar vergüenza, decir lo que se siente, discernir. Y todo esto custodiando la fraternidad que debe existir para favorecer esta actitud de reflexión y oración. Afirmó que un proceso como el de un sínodo se puede arruinar un poco si yo, al salir de la sala, digo lo que pienso, digo la mía, y entonces se da esa característica que se dio en algunos sínodos, del sínodo de adentro y el sínodo de afuera. Agradeció nuevamente cuanto están haciendo y, por favor, dijo, no perdamos el sentido del humor. Una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua alemana. Saludo a los estudiantes de una escuela alemana, participantes de la Semana de Formación de la Guardia Suiza Pontificia. Pidamos al Señor que nos dé también a nosotros la gracia del encuentro con Él y una verdadera conversión del corazón. Pues esta es la síntesis de lo que el Papa ha expresado a los peregrinos de lengua alemana, que en su mayoría, como vemos, son estudiantes, son jóvenes. Pues ha llegado el momento que esperábamos, la lengua española, aquí está. Se presentarán primero los peregrinos al Papa y luego el Papa hará todo el resto. Escuchémosle con mucha Santo atención. Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española
que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, después del episodio de la lapidación de Esteban, apareció la figura de un joven llamado Saulo, que aprobó la muerte de Esteban y con la autorización del sumo sacerdote perseguía a los cristianos, siendo intransigente con los que pensaban diferente de él. En el camino hacia Damasco, el resucitado se manifestó a Saulo y le pidió cuentas de su furor fratricida, preguntándole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así, el Señor Jesús dejó claro que perseguir a un miembro de la Iglesia era hacerlo a él mismo. Después de ese encuentro personal con Cristo, Saulo perdió la vista, quedó ciego y pasó de ser un hombre fuerte e independiente a estar limitado y necesitado de los demás. Y comenzó para él una transformación, como una Pascua personal que va de la muerte a la vida. Lo que antes estimaba gloria se transformó en basura, porque su verdadero tesoro ya era Cristo. Ananías bautizó a Saulo y al imponerle las manos le devolvió la vista. El bautismo fue para Saulo el comienzo de una vida nueva, en la que se ve a sí mismo y a los demás según la mirada de Dios. Los enemigos pasaron a ser amigos y el ímpetu por perseguir a los que no pensaban como él cambió en pasión por evangelizar, suscitando la fe en muchos corazones. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. A todos los invito a... A todos los invito a experimentar como Saulo el impacto del amor de Dios en nuestra vida, que transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, capaz de acoger los sentimientos de Cristo y hacerlos llegar a los que nos rodean. Que Dios los bendiga. Pues nosotros pedimos también una particular bendición de Dios por el Papa Francisco, por esta catequesis. Y damos las gracias a nuestro equipo técnico, Adriana González y Javier Lozano, que han hecho posible esta transmisión desde Roma. Buenos días y sigan con nuestra programación. Testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial. Que